La jefa de residentes de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital del Milagro, y hoy vamos a hablar sobre prácticas preventivas en adultos sanos, ¿sí? Los objetivos de este Ateneo van a ser definir los cuidados preventivos y sus objetivos, repasar los niveles de evidencia y los niveles de recomendación, enumerar las prácticas preventivas que deberíamos ofrecer al paciente adulto sano según la Task Force y también lo que dice la Guía Nacional de Cuidados de Enfermedades Crónicas, que es uno de los que sistematiza lo que es el cuidado de la atención del adulto en cuanto a prácticas preventivas. La bibliografía es esta, el Manual para el Cuidado de Personas con Enfermedades Crónicas, que es del 2016 y es el último que se editó. El módulo 1 de prácticas preventivas del PROFAM y la página de la Task Force que está en el Drive, que ya lo vamos a volver a compartir. Está el actualizado A y B, pero esto se actualiza en forma constante, por lo tanto es bueno entrar de vez en cuando a verlo, y también tiene una aplicación que está disponible en forma gratuita, en donde está sistematizada las prácticas, no solo A y B, sino también el resto de las recomendaciones. Entonces, los cuidados preventivos se definen como diferentes acciones que se llevan a cabo en adultos sanos con el propósito de evaluar los factores de riesgo para enfermar según su edad y sexo. Se debe realizar a lo largo del ciclo vital con el propósito de reducir la mortalidad asociada a aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o controlables. Tiene como objetivos detectar oportunamente las patologías prevalentes para edad y sexo, identificar los factores de riesgo y, sobre todo, y en esto hacemos mucho énfasis, lograr modificaciones en los hábitos o comportamientos antes de que estos ocasionen un daño o una enfermedad. Los podemos dividir en cuanto a rastreo o tamizaje, que es lo que conocemos como screening, las prácticas de screening, consejería, que esto tiene mucho que ver con esto de modificar hábitos y prevenir acciones, las inmunizaciones, que son el paradigma de prácticas preventivas. Cuando uno piensa en prácticas preventivas, siempre están las inmunizaciones a la cabeza, y también tenemos profilaxis farmacológica en determinados grupos, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Es importante que estas prácticas siempre queden registradas en la historia clínica, ¿sí? Ya sea que se ofrezca un rastreo, que se realice una consejería, se indique una inmunización o una vacuna o se ofrezca algún fármaco, tiene que estar registrado. Y bueno, como disparador proponemos unos casos, ¿sí?, que traten de tenerlos en cuenta porque vamos a hablar sobre esto más cerca del final del Ateneo. Primero tenemos a Juan Carlos, de 52 años, que viene y nos dice que escuché que debería hacerme un examen para ver si tengo cáncer de próstata. Luego tenemos a Ana Laura, de 35 años, que viene y nos dice: hola doc, vengo a hacerme el PAP, lo hice por última vez hace 2 años. También contarle que a una tía le diagnosticaron diabetes hace 2 meses de pura suerte. ¿Puede hacerme el pedido para que yo me haga estudios también? Y después tenemos a Miguel, de 82 años, que dice: buenas, vengo a retirar mis remedios para la presión, hace 1 año y medio que los tomo. Bien, empecemos hablando de lo que es los grados de evidencia y recomendación. Por un lado, para ver la calidad de evidencia, ponemos grados que van del 1 al 3, con grados intermedios, que tiene que ver de dónde obtenemos estos datos, ¿sí? La mejor calidad de evidencia va a ser un ensayo clínico randomizado o aleatorizado y controlado, bien diseñado. Esto va a ser una evidencia de grado 1, versus una evidencia de grado 3, por ejemplo, donde es opiniones basadas en experiencias, los estudios descriptivos o los informes de comités de expertos, ¿sí? Y en el medio tenemos los de grado 2, que son evidencia de grado intermedio, digamos, de evidencia obtenida a partir de ensayos controlados, no randomizados, bien diseñados, o a partir de estudios de corte o estudios de caso y control, o de múltiples series comparadas con el tiempo, con o sin grupo control. ¿Bien? Esta calidad de evidencia nos va a dar el grado de recomendación. Bien, si vemos, tenemos la tipo A, que recomienda con buena evidencia los resultados de las prácticas que son de grado A, significa que mejoran, ¿sí?, mejoran el resultado, y el beneficio neto es muy positivo. Luego tenemos las B, que también recomienda hacer, la evidencia es de menor calidad, pero sigue siendo buena. Los resultados mejoran y el beneficio neto es positivo. Las de tipo C no recomienda nada,
el resultado puede mejorar y el beneficio neto es nulo. Las de D recomienda no hacer, esto también es importante, las recomendaciones de tipo D, los resultados no mejoran y el beneficio puede ser nulo o negativo. Y después tenemos las de I o incierta, insuficiente, donde no se puede recomendar porque no hay suficiente evidencia, los resultados son indeterminados y el beneficio neto es incierto. Entonces, si vemos los grados de recomendación, vemos de qué grado de evidencia viene, ¿sí? Podemos hacer las comparaciones. Básicamente en este Ateneo nos vamos a enfocar más que nada en las prácticas recomendadas grado A, B y también grado D de no hacer. Entonces, las dividimos en secciones. Primero tenemos las de la parte cardiovascular y respiratoria, en donde tenemos la diabetes tipo 2, que el rastreo se hace a través de la glucemia en ayunas. ¿A quiénes se lo vamos a hacer? A personas mayores de 45 años en general y en forma independiente de la edad si tuviera glucemia alterada en ayunas, enfermedad cardiovascular, en mujeres con antecedentes de diabetes gestacional o recién nacido de más de 4.500 gramos, adultos con hipertensión arterial y o dislipemia o con obesidad. La frecuencia del análisis es anual y es una recomendación de grado B, ¿sí? Los pusimos en colores tipo semáforo, A verde hacer, B menos recomendación y D en rojo de no hacer, ¿sí? La hipertensión, por otro lado, se hace con el control de la tensión arterial. ¿A quienes lo hacemos? A mayores de 18 años. Se recomienda hacerlo en forma anual, si bien sabemos que muchas veces lo hacemos en cada control que van nuestros pacientes, pero la recomendación es medir la presión en forma anual y es una recomendación de grado A, ¿sí? Luego tenemos la dislipemia, en donde solicitamos un perfil lipídico, que pedimos colesterol total, colesterol HDL y triglicéridos, y el LDL lo podemos calcular. Le pedimos a personas de entre 40 y 79 años, cada 1 a 2 años, y se puede pedir hasta cada 5 años en pacientes con valores iniciales normales o esta recomendación se puede modificar de acuerdo a la categoría de riesgo cardiovascular, que ya vamos a ver más adelante, también es una práctica preventiva, ¿sí? Esta recomendación es de grado B. Después tenemos el rastreo de obesidad mediante el índice de masa corporal en personas mayores de 18 años y se recomienda pesar en todas las consultas si la persona tiene sobrepeso u obesidad y cada 1 a 2 años a las personas con normopeso. Esta recomendación es de grado B. Luego tenemos el tabaquismo, en donde acá preguntamos si fuma o si alguna vez fumó o si es fumador pasivo. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces esta parte nos olvidamos, digamos, si alguien fuma en la casa y cerca de nuestro paciente. Hay que ver la dependencia, que es el número de cigarrillos por día, la carga tabáquica, que es el pack year o paquetes al año, y el estado de motivación del paciente, ¿sí? Básicamente es ver si está preparado o no para dejar de fumar. Esto se le debe ofrecer a toda persona que consulte y es una recomendación de grado A, ¿sí? Porque los beneficios son francamente positivos. Otra cosa que hacemos, otra práctica, es la estimación de riesgo cardiovascular, en donde con las tablas de predicción de riesgo de la OMS podemos hacer el cálculo. Hay otras herramientas, hay que saber realizarlas y saber interpretar los resultados de las diferentes calculadoras, pero bueno, en general se utiliza la de la OMS y se le ofrece a todas las personas entre 40 y 75 años con diagnóstico de hipertensión o diabetes y la frecuencia dependerá del riesgo cardiovascular de cada paciente. En la de la OMS propone cada cuánto se debe hacer el control según el riesgo cardiovascular que tenga el paciente. Esta recomendación es de grado B. Tenemos después el rastreo de aneurisma de aorta mediante ecografía abdominal, que esta se hace a hombres solamente de entre 65 y 75 años que hayan fumado, ¿sí? Se hace una sola vez, se vio que no hay beneficio en volver a repetir el estudio y es una recomendación de grado B. Por otro lado tenemos el uso de aspirina, se recomienda entre los 40 y los 79 años a pacientes que tengan valores a pacientes en dosis de 75 a 100 miligramos día, en pacientes con un riesgo cardiovascular mayor al 10%, sin riesgo aumentado de sangrado. Es importante preguntar antecedentes de úlcera gástrica, otras medicaciones que puedan
aumentar la posibilidad de sangrado. Una expectativa de vida de al menos 10 años y dispuestos a tomar la aspirina a diario por 10 años, ¿sí? También de acuerdo al riesgo cardiovascular están las recomendaciones de cuándo usar la aspirina y esta recomendación es de grado B. El rastreo de enfermedad crónica, de enfermedad renal crónica, esto lo propone la guía de Nación mediante la creatinina, en donde vamos a ver el filtrado glomerular, el índice urinario en la primera orina matutina, que puede ser la proteinuria por tira reactiva, que es un método cuantitativo, cualitativo o cuantificándolo cuantitativamente mediante el índice proteína-creatinina o albúmina-creatinina o el RAC. También se propone hacer proteinuria de 24 horas. Hay diferentes métodos de laboratorio y la ecografía renal. Propone hacerlos a personas mayores de 50 años o que tengan hipertensión o que tengan diabetes y la frecuencia dependerá de la etapa de enfermedad renal crónica en la que se encuentre. Esto no tiene grado de recomendación porque es una recomendación de la Guía Nacional y no tiene, digamos, como su equivalente a nivel de la Task Force, que es la que elabora los grados de recomendación. Sin embargo, creemos que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo considerando que tenemos una alta prevalencia de hipertensión y diabetes, poder hacer el rastreo de enfermedad renal crónica porque con un tratamiento oportuno puede mejorar los resultados. En cuanto al estilo de vida, tenemos lo que es ácido fólico, que deberíamos asegurarnos que todas las mujeres en edad fértil consuman al menos 0,4 miligramos por día de ácido fólico, ya sea en forma de suplemento o mediante la dieta, y para prevención de recurrencia de defectos del tubo neural, o sea, mujeres que ya hayan tenido un feto o un embarazo o un bebé con defectos del tubo neural, 4 miligramos por día. Esta es una recomendación de grado A. Luego tenemos lo que es alimentación saludable y actividad física, que proponen ofrecer consejería a adultos con sobrepeso u obesidad y algún factor de riesgo cardiovascular como grado B. Sin embargo, sabemos que siempre es bueno reforzar los mensajes respecto a alimentación saludable y actividad física en población general porque son medidas costo efectivas que disminuyen la incidencia de varias enfermedades cardiovasculares, cáncer y mejoran calidad de vida. Básicamente, en cuanto a lo que es alimentación, tenemos 10 mensajes que son incorporar alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física, tomar 8 vasos de agua segura, consumir 5 porciones de frutas y verduras, reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio, limitar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con elevado contenido de grasa, azúcar y sal, consumir a diario lácteos, leche, yogur o queso, preferentemente descremados, las carnes que sean sin grasa visible y aumentar el consumo de pescado y también incluir huevo en la dieta, consumir legumbres y cereales preferentemente integrales, se puede consumir papa, batata, choclo, mandioca, consumir aceite crudo, ¿sí? no preparaciones con aceite cocido, no frituras, digamos, como usarlo como condimento, también se puede obtener estos ácidos grasos de frutos secos o de semillas, y el consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable. Niños, adolescentes y mujeres embarazadas no deben consumir bebidas alcohólicas y hay que evitarlas siempre al conducir para evitar las lesiones, los accidentes de tránsito y las lesiones no intencionales. En cuanto a actividad física, en adultos de 18 a 65 años, sumar 30 minutos diarios de actividad física moderada en la rutina de la vida diaria, como caminar o subir y bajar escaleras, o con ejercicios y 2 sesiones semanales de fortalecimiento muscular. En adultos mayores de 65 años, además de los 30 minutos de actividad física diaria, trabajar ejercicios de postura, equilibrio y fortalecimiento de la masa muscular. Y en caso de no poder realizar actividad física debido al estado de salud, mantenerse físicamente activo en la medida que se lo permita su estado. La idea es no dejar de realizar actividad física adaptada a la situación particular de cada persona. Bien, en cuanto a los problemas psicosociales, tenemos el rastreo de consumo problemático de alcohol y la consejería breve, en donde se hace un interrogatorio dirigido, que es este. ¿Sí? ¿Cuántas unidades de alcohol suele tomar en un día típico que bebe? Y se le pone un puntaje, 0 hasta 2 unidades, hasta 1 si es mujer, 1 si es 3 o más unidades, 2 o más si es mujer. ¿Con qué frecuencia toma más de 5 unidades? Más de 3 si es mujer en un mismo día,
0 menos de una vez por mes, 1 más de una vez por mes, y alguna vez no pudo cumplir con alguna de sus responsabilidades, como estudiar para un examen, llegar al trabajo u otra cita a causa de la bebida, 0 es no, 1 es sí. Acá abajo aclara cuáles son las unidades de cerveza, de vino, de licor o fernet. Y si la respuesta es 1 a cualquiera de las 3 preguntas, se considera positivo el rastreo. En este caso se hace un consejo simple, que es proporcionar al paciente herramientas básicas para cambiar las actitudes y manejar una variedad de problemas subyacentes. No debe durar más de 5 minutos y esta es una recomendación de grado A, ¿sí? En cuanto a la violencia, se hace un interrogatorio dirigido. Debería ser hacia todas las mujeres que consultan al sistema de salud, pero siempre teniendo el cuidado de que le podamos ofrecer una respuesta a esta persona una vez que identificamos un problema de violencia en particular. Es una recomendación de grado B y este es el interrogatorio que se propone, que son 8 preguntas, en donde se pregunta si considera que usted o una persona cercana a su círculo familiar se encuentra en una situación de violencia. En caso de que conteste afirmativamente, ¿por qué considera que está en esa situación? Habitualmente consideramos que hay violencia cuando hay golpes o heridas, conoce otras formas de ejercer violencia, considera que las críticas, los insultos, los celos son forma de violencia. Si una mujer quiere trabajar fuera de su casa y su pareja no lo permite, ¿es violencia? Mantener relaciones sexuales con la pareja sin consentimiento, ¿es violencia? Si una mujer no puede planificar los embarazos o el intervalo entre el nacimiento de cada hija e hijos, ¿es violencia? ¿Conoce los lugares de su localidad donde puede pedir ayuda? Este sería un formato de interrogatorio breve en donde podemos abordar varias cuestiones, no solo la violencia física, que es la más visible, digamos, a la que estamos más acostumbrados a indagar e identificar. Y de nuevo reforzar que cuando se realiza este tipo de interrogatorios es importante ofrecerle una devolución a este paciente, contención y poder orientarlo, quizás no uno, pero poder identificar a alguien que pueda orientarlo respecto a cómo actuar en estas situaciones. Y luego tenemos depresión, que se proponen 2 preguntas, que es: durante el mes pasado, a menudo usted ha sentido falta de interés o poca satisfacción en hacer cosas. Y la segunda pregunta: ¿se ha sentido decaído, deprimido o desesperanzado? Esto se le debería ofrecer a todas las personas que consultan al sistema de salud, de nuevo, teniendo en cuenta que si nos contesta que sí a alguna de las 2 preguntas, es necesario ofrecerle un interrogatorio más dirigido, ¿sí? Porque esto sería solo para identificar personas en riesgo de depresión, más dirigido hacia el diagnóstico y ofrecerle un tratamiento y contención, tratamiento farmacológico eventualmente y contención psicológica y poder articular con las redes y demás, ¿sí? Siempre que se hagan este tipo de intervenciones, las recomendaciones son en cuanto a que podamos ofrecerle al paciente una devolución. Si no se lo vamos a poder ofrecer por el motivo que fuera, es preferible no indagarlas, es lo que recomiendan las guías. Luego tenemos recomendaciones en cuanto al cáncer, en donde la guía de Nación se aboca particularmente a 4 cánceres que son de mama, cérvico-uterino o de cuello uterino, de colon y de pulmón. Para el cáncer de mama se recomienda la mamografía a mujeres entre 50 y 70 años sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama y se repite cada 2 años. Esta es una recomendación grado B. Mujeres que no cumplan estos criterios que nombramos tienen que ser valoradas individualmente en relación a su riesgo respecto a cuándo y cada cuánto pedir los estudios complementarios. Para el cáncer cérvico-uterino, en mujeres de más de 30 años se propone el test de BPH o el test del virus y la toma conjunta de citología. Si el resultado es negativo, se repite después de un intervalo mínimo de 5 años. En menores de 30 años se hace citología o PAP. Y en las que se realiza PAP se recomienda hacerlo cada 3 años luego de 2 citologías negativas consecutivas, en esquema de 1-1-3. Acá hay que adaptar obviamente a la disponibilidad del test de BPH o de HPV y ver también cómo el tema de la toma de muestras de citología para PAP, el procesamiento, el acceso y demás. Esta es lo que recomienda la guía de Nación. Si lo tenemos disponible y se puede aplicar, mucho mejor. Esta es una recomendación de grado A. En cuanto al cáncer de colon, se recomienda hacer el test de sangre oculta en materia fecal inmunohistoquímico.
en hombres y mujeres de entre 50 y 75 años y repetir en forma anual. Esta es una recomendación de grado A. En base al resultado de esto se debe hacer colonoscopía, ¿sí? Pero acá ya no estaríamos hablando de persona sana, digamos, sino persona que tiene probablemente cáncer de colon, por eso es que no lo nombramos acá. Y también hay que ver los factores de riesgo individuales, por ejemplo, personas que tengan enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn o colitis, tienen su abordaje específico que no lo vemos en este Ateneo. En cuanto al cáncer de pulmón, se recomienda la tomografía computada de bajas dosis en adultos de entre 55 y 80 años que fumaran 30 paquetes año y continúen fumando o hayan cesado en los últimos 15 años. ¿Sí? Esta es una recomendación de grado B, está en revisión también y es importante porque muchas veces es complicado el acceso a la tomografía, entonces hay que valorar bien estos antecedentes, identificar realmente cuáles son nuestros pacientes que se beneficiarían de esta práctica según lo que se recomienda. En cuanto a enfermedades infecciosas, de las infecciones de transmisión sexual, se aconseja hacer la consejería en salud sexual y reproductiva de adolescentes y adultos con factores de riesgo para infecciones de transmisión sexual. Es una recomendación de grado B. No está muy claro el beneficio en adultos que no tengan factores de riesgo, pero en general se lo puede hacer. Para sífilis se recomienda hacer serología. Ellos, que es la Task Force, recomienda hacerlo a personas con factores de riesgo. No está muy claro cada cuánto hacerlo, pero sí es una recomendación grado A ofrecer la práctica a través de los test que nosotros tenemos más disponible, el BDRL, pero hay otros, ¿sí? No distingue entre qué tipo de test. Ellos recomiendan hacer serología de hepatitis B y C. En general en la práctica vemos más la serología de hepatitis B. Esto es independientemente del riesgo y se recomienda que al menos se realice una vez en la vida. No está muy claro cada cuánto hacerlo y es una recomendación de grado B. Y luego tenemos el VIH, que también es mediante serología. Esto se aconseja ofrecerlo a todas las personas que consulten al sistema de salud, ofrecerles consejería sobre uso de preservativo. No está muy clara la frecuencia tampoco, o sea, cada cuánto repetirlo. Y esta es una recomendación de grado A. Respecto a las inmunizaciones en el adulto, es como que en el niño en general uno las tiene bien estandarizadas y el calendario de vacunación, pero en el adulto muchas veces es algo que queda medio olvidado y es importante tener en cuenta que tenga la doble bacteriana, que incluye tétanos, vigente, que tenga las 3 dosis de hepatitis B, que tenga 2 dosis de doble viral, sobre todo si es mujer y en edad fértil, ¿sí? Aplicarla fuera del embarazo. De fiebre hemorrágica argentina para residentes o trabajadores en zonas de riesgo y de fiebre amarilla también para residentes en zonas de riesgo. Esto es de nuevo población sana, ¿sí? De acuerdo a enfermedades o factores de riesgo puede ser que se agreguen más vacunas, pero en general todos los adultos deberían tener estas. Y mayores de 65 años o según el riesgo, la vacuna antigripal anual, la vacuna antineumocócica, que se hace una primera dosis de la de 13 serotipos y una segunda dosis con la de 23 al año de aplicación de la primera. Bien, en los adultos mayores vamos a hacer prevención de caídas. Hay que preguntarles a las personas si han presentado caídas en el último año, ofrecer intervenciones para identificar los factores de riesgo de caídas, evaluar los déficits de equilibrio y de la marcha, los trastornos visuales, la ingesta de medicamentos e interrogar acerca del entorno donde vive. Se hace consejería sobre los beneficios de la actividad física, mejorar la fuerza y el equilibrio y el fortalecimiento muscular. Esta es una recomendación de grado B. Suplementar con vitamina D es una recomendación de grado D. Si recuerdan, y está en rojo, era el no hacer. ¿Sí? No se aconseja suplementar vitamina D para prevención de caídas. Y el dosaje de vitamina D actualmente está como incierto, ¿sí? Por eso lo puse en gris, porque es justamente un gris, en cuanto a que todavía está en revisión y no hay evidencia certera ni a favor ni en contra. Osteoporosis se hace densitometría ósea de la columna lumbar o el cuello femoral en mujeres mayores de 64 años, esa es recomendación grado B, y en hombres mayores de 74 años es recomendación incierta.
Y en edades inferiores, o sea, en mujeres y hombres menores de las edades que nombramos, se hace según los factores de riesgo. Y acá se pueden usar las calculadoras, esto ya es específico de osteoporosis, pero se pueden usar calculadoras para calcular el riesgo y ofrecerlo en base a eso y en conjunto con el paciente, decidir si hacer una densitometría o no. Y la frecuencia no está establecida todavía. La valoración geriátrica integral es otra práctica preventiva que es un proceso diagnóstico multidimensional a través del cual se pretende determinar los problemas de salud de las personas mayores desde el punto de vista clínico, funcional físico y psicosocial. ¿Sí? Ver qué redes tiene, cómo está la cognición, cómo está la parte física, si tiene el equilibrio, la fuerza, la parte de la visión, si tiene otras enfermedades, qué medicación toma, si interactúan entre ellas, si le pueden traer problemas. Permite detectar, objetivar y cuantificar los riesgos, necesidades y capacidades de las personas mayores. Y luego tenemos la prevención de lesiones y otros, en donde tenemos la consejería en salud en seguridad vial, que es el asesoramiento individual sobre el uso de cinturón de seguridad y uso de casco en motos y bicicletas y evitar el consumo de alcohol si se va a conducir. La salud ocular, que es la agudeza visual anual, y la salud bucal, que ahí está mal puesto, es el control odontológico anual. Entonces, en base a esto, recuerdan los casos que presentamos al principio, a Juan Carlos de 52 años, que viene por un control de salud, viene para preguntar esto del cáncer de próstata. No sé si alguien se anima a contar qué le pediría teniendo en cuenta estas prácticas preventivas, asumiendo que Juan Carlos es un adulto sano, sin otras enfermedades. Control de peso y talla, índice de masa corporal. Bien, perfecto. A ver, acá en el chat dicen vacunas, sí, si se anima a decir cuáles vacunas, glucemia en ayunas y perfil lipídico, sí, perfecto, eso sería en cuanto al laboratorio. Acá ponen colonoscopía y lo que decíamos es que de entrada en un paciente que suponemos sano, ¿sí? sin enfermedad inflamatoria intestinal u otras alteraciones del sistema digestivo, lo que pedimos es sangre oculta en materia fecal inmunohistoquímica. Y en base a eso vemos cómo sigue el abordaje. Pero en como técnica de rastreo, sería la sangre oculta en materia fecal. Y si eso diera positivo, sí se pide una colonoscopia. O sea, es otro algoritmo en un caso de que saliera positivo ese estudio. ¿Le harían alguna consejería? Sí, el índice, el uso del cinturón de seguridad, valoraríamos el uso del alcohol. Bien, perfecto. Y ya que estamos en alcohol, tabaco también, si es que fumara o fuera tabaquista pasivo. Pero si realiza actividades deportivas, ¿por cuánto tiempo? Si camina. Bien, consejería en actividad física y alimentación saludable. Perfecto. Bueno, les muestro lo que nosotros proponemos. ¿Se acuerdan el primer esquema en donde poníamos rastreo, consejería, inmunizaciones y profilaxis farmacológica? Bueno, organizándolo así, en rastreo iría el peso de talla y el índice de masa corporal y la toma de la
de la TA. En el laboratorio tendríamos la glucemia, el perfil lipídico, ¿sí? Recordemos que pedíamos triglicéridos, colesterol total y HDL. El LDL lo podemos calcular. Pedimos creatinina, entonces olviden de que por la edad hay que ver la función renal y el rastreo de enfermedad renal crónica. ¿Sí? Con creatinina, el sedimento urinario, en donde podemos ver las tiras reactivas. Podemos hacer el RAC, que es la razón albúmina de creatinina. La proteinuria, ¿sí? Cuantificarla. La sangre oculta en materia fecal y la serología, ¿sí? Que serían VDRL, HIV y hepatitis B. El rastreo de consumo de alcohol y depresión, que lo nombraron, la consulta con odontología y oftalmología, que en su caso también sería preventivo porque aparentemente él no tendría nada evidente, digamos. En cuanto a consejerías, hacemos consejería en alimentación saludable, en actividad física, en cesación tabáquica, prevención de ITS, uso de preservativo, prevención de accidentes y lesiones no intencionales. Y vemos las inmunizaciones, ¿sí? Que tenga, decíamos, la doble adultos, las 3 dosis de hepatitis B y la doble viral, y según otras cosas que puedan surgir de factores de riesgo o enfermedades, se valora de colocar alguna otra vacuna. Y la profilaxis farmacológica, en base al riesgo cardiovascular, se podría pensar en aspirina, ¿sí? Pero eso ya hay que valorarlo en forma individual a este paciente, más allá del motivo que él viene. Sí es importante decir, ya aprovechando el caso, lo del cáncer de próstata, actualmente es una recomendación de grado C, ¿sí? Lo que se recomienda es que se hable con el paciente respecto a los riesgos y beneficios que tiene hacer el dosaje del antígeno prostático específico, mostrarle cuáles son las consecuencias, o sea, una vez que eso se detecta, cómo seguiría, digamos, la cascada diagnóstica y de tratamiento, y sí nombrar que corremos riesgo de hacer sobrediagnóstico y la tasa de falsos positivos. Entonces, que en base a esta información el paciente pueda decir lo que va más de acuerdo con sus creencias y lo que quiere para su salud y recién entonces realizarlo, ¿sí? Pero no ofrecérselo como de rutina a todos los pacientes que nos consulten. Y la recomendación es hasta los 70 años, de 50 a 70 años, si no me equivoco. Más allá de los 70 años se recomienda no hacer. Después teníamos el caso de Ana Laura, de 35 años, que venía a hacerse el PAP, se había hecho por última vez hace 2 años y quería que le pidamos estudios para la diabetes. ¿Se animan a comentar en el chat qué querían con Ana Laura? ¿O abrir micrófono? Hola Sofi. Además, bueno, está perfecto que se haga el PAP, le correspondería como práctica preventiva la toma de TA, peso o el IMC, consejería en alimentación y saludable y actividad física. Bien, perfecto, Belén. Bueno, les muestro lo que nosotros proponemos. En cuanto a rastreo, bueno, peso, talla IMC y toma de TA coincidimos todos. El laboratorio, las serologías más que nada, ¿sí? La glucemia habría que valorar en el contexto, por la edad no le correspondería, pero habría que ver si hay familiares directos que tuvieran antecedentes de diabetes o si algún factor de riesgo en ella, por ejemplo, que haya tenido diabetes gestacional, que haya tenido un bebé más de 4,5 kilos, algo que nos haga pensar que necesitamos pedirle antes de los 45 años el rastreo con la glucemia en ayunas. Obesidad también es otro factor a considerar. Bien, con estos datos no lo sabemos. Sí, hacer el rastreo de consumo de alcohol, en el caso de ella también de violencia y de depresión, la toma de PAP como es el motivo que vino, la consulta con odontología y oftalmología,
La consejería, alimentación saludable, actividad física, cesación tabáquica, prevención de ITS, prevención de accidentes y lesiones no intencionales, las inmunizaciones, ¿sí? Recordemos que ella es una mujer en edad fértil, entonces, con más razón, si tuviera deseos gestacionales, ofrecer las vacunas antes de que quedara embarazada. Y la profilaxis farmacológica es con ácido fólico, ¿sí? 0,4 o 4 miligramos, dependiendo si tiene antecedentes o no. Bien. Y el último caso, que era Miguel, de 82 años, que venía a retirar los remedios. ¿Le ofrecerían algo como práctica preventiva, más allá del hecho que tiene la presión? Acá ponen valoración de riesgo de caída, rastreo de cáncer de colon, con sangre oculta en materia fecal. Bien, vamos a hablar sobre eso. ¿Algo más que sea específico de Miguel, de 82 años? Bien. Si se recuerdan, hay muchas prácticas preventivas que en él ya no se realizan porque no han demostrado tener beneficios, ¿sí? Pero sí podemos seguir haciendo el peso y talla, el índice de masa corporal, tomarle la TA, ¿sí? A pesar de que él está en tratamiento, es un control del tratamiento en este caso. Pero el tema de los laboratorios, si nunca se hizo serologías, poder ofrecerle una primera serología, poder charlar con el paciente si es que le gustaría hacérselas, ver el tema de la función renal por la edad en este caso y porque tiene presión alta, según lo que nos cuenta. Ver el tema de consumo de alcohol y de presión, ¿sí? El estado anímico entra dentro de lo que es valoración geriátrica integral, y más allá de esto, poder ofrecerle una valoración geriátrica integral, poder hacer la consulta con odontología y oftalmología, y la densitometría, que estaría discutido, se puede o no hacer, ¿sí? Alguien había dicho lo del cáncer de colon. Está como recomendación grado C entre los 75 y los 85 años. De nuevo, esto que decíamos para la PSA, poder hablarlo con el paciente, explicarle, contarle qué es lo que va a pasar, los riesgos, beneficios, y que sea el paciente el que tome la decisión de acuerdo a lo que va más de acuerdo con sus valores y lo que él quiera para su salud, ¿sí? En él también haríamos consejería en alimentación saludable, en actividad física adaptada, cesación tabáquica, en prevención de ITS, ¿sí? Es importante muchas veces valorar la sexualidad de los adultos mayores, entonces no está de más preguntarlo, y en caso de que sean sexualmente activos, ofrecer la prevención de accidentes y lesiones no intencionales, y la prevención de caídas, que sí lo habían nombrado, ¿sí? El tema de las inmunizaciones, agregaría, digamos, lo que es antigripal anual y la antineumocócica, si es que no se lo hubiera colocado ya, en los mayores de 65 años, y profilaxis farmacológica va a ser adaptada a su riesgo cardiovascular y a sus comorbilidades. Siempre teniendo en cuenta que en adultos mayores tratamos de evitar la polimedicación, y hay que tener en cuenta la interacción y cómo está la función renal, pues la mayoría de los fármacos se eliminan por esa vía, entonces siempre hay que adaptar un poco más quizás todo lo que sea fármacos. Bien, y eso sería nuestro Ateneo. Les dejamos nuestras redes. Acá compartimos también los Ateneos en forma de video. Y abrimos espacio de intercambio si tienen alguna duda o si quieren contarnos alguna experiencia en relación a este tema, pueden hacerlo. Sofía, ¿hasta qué edad se hacía el rastreo de por ecografía abdominal del aneurisma de aorta? Ahí lo vuelvo. Hasta los
75 años, entre 65 y 75 años, y se pide una sola vez. Si la ecografía es negativa, no hace falta volverlo a repetir. Gracias. De nada. Es importante tener en cuenta, soy la doctora Lía Sartori, que estoy también acompañando el Ateneo, que las prácticas preventivas las hacemos en adultos sanos, asintomáticos, y es muy importante la selección de un método con buena sensibilidad y especificidad para no dañar, porque la posibilidad de encontrar un falso positivo en alguien que no tiene ningún síntoma y que se lo cataloga como enfermo, tiene su connotación negativa, y eso está muy evaluado en otros países. Entonces, realmente las cosas que tienen evidencias no son tantas, y si bien por ahí en la práctica diaria la costumbre a veces de pedir un hemograma, glucemia, lo que se diría un laboratorio básico está muy acentuada en nuestras prácticas, a veces eso proviene, digamos, de instancias de medicina interna o de valoraciones de un paciente que está institucionalizado, y en un paciente sano, asintomático, es preferible validar bien nuestras prácticas preventivas. Estamos hablando de población sana y asintomática. Por supuesto que si ya la persona tiene hipertensión o diabetes, se coloca en otro algoritmo. Bueno, si no quedan dudas, les agradecemos como siempre la participación. El martes que viene tenemos el Ateneo de Salud Mental en relación a COVID, por el mismo medio a las 11 de la mañana. Igual siempre los estamos publicando por nuestras redes, por eso es que se las dejamos. Voy a volver a compartir la bibliografía que utilizamos para que puedan acceder. Está en el Drive. Y cualquier duda, bueno, pueden escribirnos al mail o en nuestras redes, y los esperamos de nuevo el martes que viene. Si entran a nuestras redes, estamos haciendo un cuestionario para preguntarles qué opinan de los espacios, del espacio de Ateneo, y si les gustaría que tratemos algún tema en particular o algo que les quede en dudas. Ya lo vamos a publicar, pero bueno, si entran a nuestras redes ahí lo van a poder encontrar. Agradecemos si lo pueden completar. Y les agradecemos que hayan estado hoy. Muchas gracias y nos vemos el martes que viene.